Shalom amigos, qué bueno estar con ustedes de nuevo aquí en Derek Torah. Seguimos estudiando la Kabbalah para seguir ascendiendo espiritualmente. Le damos las gracias al Boreolam porque nos permite estar frente a otro libro de Kabbalah y que nuestra alma se alimente con divinidad. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La revelación de la Kabbalah. La Kabbalah es la dimensión interior de la Torá en su más amplio sentido, es decir, tanto de la Torá escrita, la Biblia, como la tradición oral. Por consiguiente, es imposible ver a la Kabbalah sino como la explicación más profunda de los secretos de la Torá. Más específicamente, la Cábala es una combinación de profecía y sabiduría. Históricamente, la Cábala se desarrolló por medio del espíritu profético que existió en el judaísmo por más de 1,5 milenios, comenzando con Abraham en el siglo XX antes de la era común y extendiéndose todo el camino hasta el período del Segundo Templo en el siglo IV antes de la era común. Desafortunadamente, la naturaleza de la profecía comúnmente se vulgarizaba. Si bien la profecía incluye visiones del futuro, su principal propósito ha sido siempre ver lo divino. Dios se revela a sí mismo y a su voluntad a los seres humanos a través de la profecía. El espíritu de profecía que llenó individualmente a los profetas continuó rodando e inspirando al pueblo judío como una comunidad, incluso después de la destrucción del primer templo. Pero este espíritu ya no pudo manifestarse en forma directa. En cambio, la apreciación de lo divino fue manifestada por la sabiduría de la Torá oral, la tradición oral, el cuerpo del conocimiento rabínico que comenzó a desarrollarse en el período del Segundo Templo y continúa hasta este día. Una de las diferencias centrales entre sabiduría y profecía es que la primera es concebida a quien ha estudiado y desarrollado su mente racional. Como está dicho, la sabiduría es concebida a los sabios, y si uno invierte suficiente esfuerzo en la búsqueda de la verdad, será ciertamente recompensado con hallar aún más de lo que podía haberse imaginado inicialmente. Por otra parte, indudablemente el espíritu de profecía no puede ser despertado solo desde abajo, sea por sabiduría o por rectitud, aunque estos son ciertamente prerequisitos necesarios para alcanzar profecía. Es enteramente una merced divina y como tal es esencialmente suprarracional. Así la esencia de la Kabbalah puede ser descrita como la unión de la mente racional, la sabiduría de la Torá oral, con lo suprarracional, el espíritu profético que perdura hasta este día. Desde el tiempo de su revelación en el monte Sinaí, la dimensión oculta de la Torá, esto es, la Kabbalah, fue conocida solo por los sacerdotes y los profetas del pueblo de Israel. Sin embargo, después que la profecía cesó y fuera destruido el templo en Jerusalén, comenzó una nueva era. Alrededor del año 100 de la era común, se le concedió a Rabbi Shimon Bar Yochai, también conocido por su acrónimo Rashbi, el poder y permiso del cielo para revelar a sus discípulos la sabiduría interior de la Kabbalah. Introdujo y explicó el modelo cabalístico más básico, el de las 10 Sefirot,
las emanaciones de luz o energía divina que reside en el núcleo de todo lo que existe en nuestro universo. Rashbi reveló la función de cada sefirá, singular de sefirot, mostrando cómo se manifiestan en cada versículo de la Torá y en cada fenómeno de la naturaleza. Sus enseñanzas están contenidas en el gran texto clásico de Kabbalah, el Sefer HaZohar, el libro del esplendor, conocido simplemente como el Zohar. Durante unos 2000 años después de la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai, las enseñanzas del Zohar fueron transmitidas de forma privada de un cabalista a otro. En cada generación, solamente unos pocos selectos eruditos de la Torá fueron estimados dignos de preservar las enseñanzas del Zohar. No fue hasta el siglo XIII que el Zohar fue diseminado públicamente. En aquel entonces, en España, Rabí Moshe de León, 1240-1305, un cabalista a quien se le había dado una copia del Zohar de generaciones más tempranas, decidió hacerlo público. Sin embargo, solo unos pocos pudieron comprender sus enseñanzas. Durante los siguientes 250 años, muchos cabalistas intentaron proveer un sistema en el que se incluyeran las lecciones con asociaciones nebulosas y altamente simbólicas del Zohar. Nadie tuvo tanto éxito como el gran erudito talmúdico y cabalista Rabí Moshe Cordovero de Safed, 1522-1570, mejor conocido como el Ramak, en comprender y comenzar a explicar los secretos de esta enseñanza. El objetivo del Ramak fue sintetizar de forma racional todo el pensamiento cabalístico hasta su tiempo, en particular las enseñanzas del Zohar. En su obra magna, Pardes Rimonim, el huerto de las granadas, el Ramak demostró la unidad subyacente de la tradición cabalística, organizando dentro de un sistema coherente las variadas y a menudo aparentemente contradictorias enseñanzas de la sabiduría oculta. El núcleo del sistema del Ramak consiste de una descripción detallada de cómo Dios hizo evolucionar la realidad finita por intermedio de las 10 sefirot, partiendo exclusivamente de la expansión de la infinita luz divina denominada Or Ein Sof. Casi inmediatamente después de la muerte del Ramak, Rabbi Yitzhak Luria, 1534-1572, al que se hace referencia popularmente como el Santo Ari o el Arizal, comenzó la siguiente etapa de la revelación de la Kabbalah. El Ari nació en Jerusalén, pero luego se trasladó a Egipto, donde fue rápidamente conocido como un prodigio talmúdico, introducido en los secretos de la Kabbalah por uno de sus mentores. Frecuentemente pasó extensos períodos de tiempo sumergido en meditación solitaria. Durante una de sus experiencias visionarias, el profeta Eliyahu le ordenó retornar a la tierra de Israel, donde en la ciudad de Safed hallaría al que estaba destinado a volverse su principal discípulo y exponente de sus enseñanzas. De acuerdo con la tradición, el Ari arribó a Safed en el preciso día del funeral del Ramak. Uniéndose a la procesión, tuvo la visión de una columna de fuego sobre el féretro del Ramak, que para los iniciados esto es una señal de que está destinado a heredar el manto de liderazgo del difunto.
El Ari esperó con paciencia medio año, sin hacer una insinuación directa, hasta que llegara el tiempo en que su discípulo destinado, Rabbi Jaim Vital, 1543-1620, se presentó por sí mismo solicitándole fuera su maestro. El Ari solo vivió otros 2 años, murió a la edad de 38 años, pero en ese corto periodo logró revelar una senda completamente nueva y profunda en el estudio del Zohar en particular y en la dimensión interior de todas las partes de la Torá en general. Sus ideas y revelaciones fueron fundamentales, al grado que hasta este día de hoy el estudio de la Kabbalah es virtualmente sinónimo del estudio de los escritos del Ari. En el centro de su sistema hay una descripción radicalmente nueva de la evolución de la realidad. A diferencia del Ramak, quien vio las fuerzas de la creación como aparentemente autónomas una de otra y linealmente avanzando de una manera evolucionista, a manera de causa y consecuencia, el Ari vio una constelación de fuerzas en diálogo activo entre ellas en cada etapa de esa evolución. Describió la Sefirot no como puntos adimensionales o incluso líneas o cuerdas unidimensionales, sino como entidades complejas interactuando dinámicamente, conocidas como Parzufim, personalidades, cada una con un carácter simbólicamente semejante al humano. De acuerdo con el Ari, las fuerzas creativas existen como la dimensión interior oculta de la realidad, investida dentro de ella, y así continúan interactuando con ella continuamente, respondiendo al modo en que los seres humanos manejan el perenne conflicto entre el bien y el mal. De esta manera, el impacto de las acciones humanas en la Sefirot, que canalizan energía divina al mundo, pueden facilitar o impedir el progreso de la creación hacia su planeado estado final de perfección. Con posterioridad al Ari hubo una personalidad más que inspiró un cambio cualitativo en la evolución del pensamiento cabalístico. Este fue Rabí Israel Baal Shem Tov, 1698-1760, nacido en la provincia de Podolia, en Ucrania Occidental. El Baal Shem Tov dedicó la parte temprana de su vida a ayudar a aliviar la pena física y espiritual de sus semejantes judíos, mientras que al mismo tiempo sondeaba en los misterios de la Kabbalah con una confraternidad de místicos conocidos como los Nistarim, los ocultos. En 1734 se reveló como cabalista y sanador y procedió a fundar un movimiento popular que iba a revitalizar las vidas espirituales de los judíos a través de toda Europa Oriental. Este movimiento, que llegó a ser conocido como Hasidut o Hasidismo, como es traducido algunas veces en castellano, estaba basado interiormente en la antigua tradición doctrinaria de la Kabbalah, mientras que exteriormente le daba nuevo énfasis al simple y gozoso servicio a Dios, particularmente a través de la plegaria y los actos de benevolencia. Pero fueron sus discípulos quienes revelaron el profundo entendimiento del pensamiento cabalístico del Baal Shem Tov. De forma particular, Rabí Shneur Zalman de Liadi, 1745-1812, autor del Tania y el Shulchan Aruch, y fundador de la rama Chabad del Hasidut. En el pensamiento hasídico, las abstractas
y con frecuencia impenetrables fórmulas de la Cábala clásica son vueltas a escribir con un lenguaje descriptivo y con experiencias de la psique y el alma humana, utilizando nuestra experiencia interior de la personalidad como un modelo alegórico para comprender los más profundos misterios del universo. El Hasidut pudo elevar la conciencia de las personas comunes, es decir, hacerles ver la realidad con una mente más amplia y perceptiva por un lado, y por otro, expandir el territorio conceptual del pensamiento cabalístico, agregando términos y conceptos que explican y representan esa nueva percepción y entendimiento de la realidad. Es un error muy común el concepto que refiere al Hasidut como un movimiento que existe fuera de la corriente principal y formal de la Kabbalah. De hecho, el Baal Shem Tov no solo influenció ciertamente el pensamiento cabalístico, sino que lo llevó a su cima histórica, tanto en términos de su refinamiento conceptual como en su grado de influencia sobre la vida del pueblo judío. Hasta el Baal Shem Tov, el conocimiento cabalístico es descrito como el alma de la Torá, pero el Hasidut que él creó es llamado el alma dentro del alma de la Torá. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, que siempre sus mesas estén rebosando de manjares espirituales y materiales, y que la luz de la Torá ilumine siempre sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.